Bienvenidos a todos sobre el canal de lisdo.com. Pues tenemos los elementos acá. Estos son guardamotor. Muchas personas pueden ver estos y no saben cómo funciona esto. Ese otro tipo de guardamotor de 2.5 amperes ABB. Entonces, son varios tipos de contactores que tengo acá. Y tenemos dos relés térmicos. Esto, pues así nos vamos a ver en este curso online. Puede ver cómo se funciona, cómo uno puede tener ideas para hacer una conexión con relé térmico y con guardamotores. Que son estos, pero ¿qué son los guardamotores? Pues guardamotores es un disyuntor magnetotérmico diseñado para la protección de motores eléctricos ante sobrecarga y cortocircuitos. ¿Cómo son estos? Puede ver ahí en marcha, start, parada, stop. Pues si hay una sobrecarga, ahí dice test. Por ejemplo, si está en marcha, vamos a hacer una falla, poner una falla, ¿viste? Se dispara. Stop, marcha. Y si hay un sobrecarga, ¿qué hace? Se dispara para que no se queme la bobina del motor. En este guardamotor tiene la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Esa es la entrada de potencia de la fuerza y salida T1, T2 y T3. Tiene 6 voltios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 entrada, 3 salida. Pero tiene un contacto de auxiliar también al lado. Un contacto cerrada y un contacto abierta. Ese 1, 2 y el otro es este. Y sale más para abajo. Un contacto cerrada y un contacto abierta. No hay varios tipos de guardamotores, pero ese uno, porque tenemos otro acá. A ver, ese tipo de ABB, entonces está en 0 cuando está en on. Ahí, ¿qué pasa? Está en marcha el motor. Pues vamos a poner una falla al test. Se va a disparar solo cuando hay una falla. ¿Viste? Se va en 0. Se dispara cuando hay un sobrecarga. Y así es que está este aparato. Pues más adelante nos vamos a ver la conexión, cómo se puede usar la instalación de los guardamotores junto con el contactores. A ver cómo funciona esto. Ya ahí tenemos el contactores, varios tipos de contactores.
Ahí tenemos esto. Contactores de a corriente a 320. Hay de 220 voltios, 50 Hz. Ahí tiene A1, A2 de la bobina, la entrada. Y sale A2 en dos partes. La mayoría de contactores, el número A2 de la bobina sale en dos partes. Pero siempre va a encontrar A1 un solo. Sí, este tipo de contactores, pues este tipo de contactores, pues son contactores 9, SDNC 1 a 18 amperes. Pues esto. Pero ¿qué son los contactores? Ahí tenemos de 220 a 230, 220 a 240. A1, A2 de la parte de la bobina y tiene un contacto auxiliar. Tiene un L1, la línea, L2, línea 3. Y tiene T1, T2, T3, la salida. 14 NO significa normalmente open. 13 NO normalmente open. Este contacto auxiliar. Los contactos auxiliares. Pues en este video o la próxima video va a ver cómo funciona todos estos. Pero ¿qué son los contactores? Los contactores es un dispositivo electromecánico. Es un dispositivo electromecánico cuya función principal es la de controlar el paso corriente, ya sea de manera local o remota, utilizando elementos de mando y también permitiendo accionar y desactivar uno o más equipos como por ejemplo motores eléctricos. Esas son la función de un contactor. Y el relé térmico, tenemos varios tipos de contactores. Entonces el relé térmico tenemos dos relés térmicos. Tenemos esto, ¿viste? Ahí la parte del motor, la salida del motor. T1, T2, T3. Entonces, ¿cómo funciona este? Se entra en el contactor. ¿Viste? Se entra en el contactor. Así. Pues, así. Cuando entra la corriente de la línea de fuerza, entonces salida para el motor hace. Pues el otro relé. ¿Pero qué son? El relé térmico. ¿Qué son? El relé térmico es la protección térmica, es el dispositivo que se encarga de proteger el motor. Se encarga de proteger el motor. Lo que hacemos es que conectamos la protección térmica al contactor. La conexión térmica siempre está así. Donde sale entrada L1, L2, L3. Entonces salida T1, T2, T3 y así se conecta el contactor. El relé térmico. Sí, es la protección debe que estar compuesta con un contacto normalmente cerrado, con un contacto normalmente abierto. Y el contacto cerrado se utiliza para interrumpir la línea alimento que alimenta el punto A2 de la bobina. A2 de la bobina. Cuando el motor sobrepasa un corriente por encima de la corriente nominal, pues la protección térmica se encarga
y abre este contacto. Para esta forma se energiza el circuito y proteger el motor. Eso es la función de relé térmico para proteger el motor si hay un sobrecarga. En relé térmico tiene diferentes formas de protegerla. Por ejemplo, tienes reset. Para reset el motor tiene stop ahí, y tiene otros tipos de test. ¿Viste? El test e igual como los dos guardamotor. Los guardamotores tienen su test. Por ejemplo, si está en marcha el motor, entonces cuando hay un corriente que pasa, sobrecarga que hace, se dispara solo. Se dispara automáticamente solo. También, el guardamotor está en cero cuando está en marcha. Entonces, si hay un corriente pasa sobre la corriente nominal, entonces se dispara solo. ¿Viste? Así es también el relé térmico. Entonces, cuando el motor sobrepasa un corriente por encima de la corriente nominal, pues la protección térmica se encarga y abre este contacto cerrada. El contacto cerrada son 95-96. Dice NC. NC. Contacto normalmente cerrada. NO. 98-97 son normalmente abiertas. Entonces nos vamos a ver más sobre cómo se funciona el relé térmico con un contactor, siempre junto con un contactor. El relé térmico siempre junto debajo del contactor, así como verlo así, donde que está la entrada y se pone en la salida del contactor T1, T2, T3, y de ahí salida la protección del motor, o la línea que alimenta el motor debajo del relé térmico T1, T2, T3. Pues no vamos a ver más sobre aparatos, y así cualquier que te guste siempre se pone online para ver más sobre cómo funciona este aparato. Pues muchas gracias a todos que están mirando por este momento. Pues nos vemos por la próxima para ver cómo se funciona todos estos. Muchas gracias. Mi nombre, recuerda que sube al canal telisdo.com